¿Y si te dijera que tus análisis de sangre pueden decirte que todo está perfectamente bien y que al mismo tiempo tu cuerpo esté sufriendo en silencio un daño que lleva años acumulándose? Escúchame bien. El 90% de las personas que eventualmente desarrollan diabetes tipo 2 no tienen ni idea de lo que está pasando en su interior hasta que el daño ya es significativo, no porque no hayan ido al médico, no porque no se hayan hecho sus análisis, no porque sean descuidadas o irresponsables, sino porque el sistema con el que medimos el azúcar en sangre tiene puntos ciegos enormes y nadie te los explica en los 10 minutos de consulta rutinaria. Hoy voy a contarte 7 señales que tu cuerpo manda cuando el azúcar está fuera de control, señales que aparecen mucho antes de que tu glucosa en ayunas cruce cualquier número de alarma. Algunas te van a parecer completamente normales, incluso banales. Las habrás tenido durante meses o años. Eso es exactamente el problema. La normalización de estas señales es lo que permite que la desregulación metabólica avance sin que nadie lo detenga a tiempo. Y quédate hasta el final porque la señal número 6 es la más ignorada de todas y la más prevalente entre las personas que me ven. Y la número 7 tiene que ver con algo que probablemente te ha pasado esta semana sin que hayas conectado los puntos. Te lo garantizo. Esto puede cambiar la manera en que entiendes tu salud metabólica para siempre. No es exageración, es lo que me dicen las personas que escuchan esto y reconocen estas señales en sí mismas por primera vez. Llevo años viendo pacientes en consulta y hay un patrón que se repite una y otra vez sin excepción. Llega alguien con cansancio crónico, con ese peso que no baja aunque se esfuerce, con antojos de azúcar a media tarde que no entiende, con una niebla mental que no le deja concentrarse bien después del mediodía. Le pido sus análisis recientes, me los muestra. Glucosa en ayunas, 92 miligramos por decilitro, normal. Hemoglobina glicosilada, 5.4, normal. Colesterol, dentro de rango. Todo perfecto sobre el papel. Y sin embargo, ese cuerpo está dando señales claras, inequívocas, de que algo no funciona bien con el metabolismo de la glucosa. Señales que están ahí si sabes dónde mirar. El problema es que los rangos de referencia que usamos están diseñados para diagnosticar enfermedad declarada, no para detectar disfunción temprana. Y hay una diferencia enorme entre no tienes diabetes y tu metabolismo del azúcar está funcionando de manera óptima. He visto a tantas personas pasar años con esas señales ignoradas hasta que un día los números ya no encajan en la casilla de normal y el diagnóstico llega. Y siempre me dicen lo mismo. Ojalá alguien me hubiera dicho antes que esas molestias tenían que ver con el azúcar. Hoy eso cambia para ti. Antes de entrar en las señales, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el azúcar en tu cuerpo, porque si no lo entiendes, las señales no van a tener sentido completo. Imagina que tu torrente sanguíneo es una autopista de gran capacidad. La glucosa, el azúcar que obtienes de los alimentos, viaja por esa autopista para llegar a cada célula de tu cuerpo. Las células la usan como combustible para absolutamente todo: pensar, moverse, respirar, reparar tejidos, producir hormonas. Sin glucosa, nada funciona. Pero para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, necesita una llave. Esa llave es la insulina. El páncreas fabrica insulina cada vez que comes, especialmente cuando comes carbohidratos, que son los alimentos que se convierten más rápidamente en glucosa. El pan, el arroz, la pasta, las frutas, los dulces, los cereales. La insulina circula por la autopista, llega a cada célula, abre la puerta y la glucosa entra. Sistema perfecto diseñado por millones de años de evolución para funcionar de manera eficiente. El problema empieza cuando este sistema se sobrecarga, cuando el estilo de vida moderno, con su exceso de carbohidratos refinados, el sedentarismo, el estrés crónico y el sueño deficiente, pone a este sistema bajo una presión constante que no estaba diseñado para soportar. Las células llevan tanto tiempo siendo bombardeadas con picos de insulina que empiezan a volverse menos sensibles a ella. La cerradura empieza a desgastarse. La insulina ya no abre tan fácilmente. El páncreas, que es un órgano muy fiel y trabajador, detecta que la glucosa no está siendo absorbida con eficiencia y responde produciendo más insulina, con la esperanza de forzar la entrada. Durante años, a veces décadas, este esfuerzo extra del páncreas mantiene la glucosa en sangre dentro de rangos que los laboratorios consideran normales. El análisis dice que todo está bien, pero la insulina circulando en cantidades excesivas ya está generando daño en silencio.
Esto se llama resistencia a la insulina y es el estado previo a la prediabetes y a la diabetes tipo 2. No es una enfermedad declarada, no está en ningún diagnóstico oficial. Muchos médicos no la buscan de manera activa en la consulta rutinaria, pero es el periodo más crítico de toda la historia de la enfermedad, porque es el único en el que con cambios de estilo de vida se puede revertir completamente. ¿Cuánto tiempo puede durar esta fase silenciosa? Según los estudios más recientes, entre 5 y 15 años. Una década o más en la que tu cuerpo está enviando señales de socorro que la mayoría de nosotros aprendemos a ignorar o a atribuir a otras causas. Estrés, la edad, el ritmo de vida, la genética, cuando en realidad hay una causa metabólica clara que nadie ha identificado. La pregunta que quiero que te hagas mientras escuchas cada señal no es ¿podría ser esto?, sino ¿hace cuánto tiempo tengo esto y nunca lo conecté? Esas señales son las que vamos a ver hoy. 7 de ellas. Y ninguna requiere que seas médico para reconocerlas. Señal número 1. Vamos a llamar a esta señal el agotamiento traicionero, porque no es el cansancio normal de un día intenso de trabajo, ni el cansancio que aparece cuando llevas una semana sin dormir bien, ni el que se instala cuando estás pasando por un periodo de estrés excepcional. Es otro tipo de cansancio completamente, uno que está ahí cuando te despiertas, uno que aparece a media mañana aunque hayas dormido 8 horas, uno que te baja después del almuerzo como si alguien hubiera apagado un interruptor. Uno que no tiene una causa obvia que lo explique y que no mejora con el descanso. ¿Por qué parece inofensivo? Porque todos estamos cansados. Vivimos en una cultura que glorifica el estar ocupado y el dormir poco. Cuando alguien dice estoy siempre agotado, la respuesta habitual es claro con todo lo que tienes encima. El cansancio se normaliza hasta volverse invisible, hasta que la persona lo acepta como parte de su personalidad, de su ritmo, de su constitución. Yo siempre he sido una persona sin energía. No, eso no es una característica de personalidad, es una señal metabólica. Pero aquí está el engaño. Cuando las células no pueden absorber la glucosa de manera eficiente, aunque haya glucosa de sobra en la sangre, las células no están recibiendo suficiente combustible. Es como tener el depósito de gasolina lleno, pero con el motor que no arranca bien. Hay energía disponible en cantidad, pero no llega donde tiene que llegar. Piénsalo de esta manera. Imagina una ciudad con todos los supermercados abarrotados de comida, con las estanterías llenas de todo lo necesario para alimentar a la población, pero todos los caminos de reparto están bloqueados, los camiones no pueden circular, los repartidores no pueden llegar a sus destinos. La comida existe en abundancia, pero los vecinos no pueden recibirla. Así se siente el interior de cada célula de tu cuerpo cuando hay resistencia a la insulina incipiente. La glucosa está en la sangre, pero no puede entrar con fluidez en las células que la necesitan. El páncreas, ante esta situación, libera más insulina para intentar forzar la entrada de glucosa en las células. Ese proceso compensatorio en sí mismo consume energía y genera inflamación de bajo grado. Tu metabolismo está trabajando horas extra para hacer lo que debería ser un proceso automático y eficiente. El resultado es una fatiga que va más allá del esfuerzo físico o mental del día, una fatiga que tiene raíz biológica y que no se resuelve durmiendo más o tomando café. Hay un patrón muy específico que me ayuda a identificar este tipo de cansancio metabólico en la consulta. Le pregunto al paciente, ¿el cansancio empeora después de comer, especialmente después del almuerzo? Hay momentos del día en que tu energía es relativamente aceptable y otros en que sientes que no puedes mantenerte despierto o activo. Si la respuesta es sí, y ese patrón coincide con los momentos de mayor ingesta de carbohidratos, la conversación toma un rumbo muy claro. Tuve una paciente, 43 años, maestra, que llevaba 3 años diciéndome que se despertaba cansada, durmiendo bien, sin apnea del sueño confirmada por estudio, sin anemia, sin hipotiroidismo, sin ninguna de las causas habituales de fatiga crónica que buscamos en la consulta. Sus análisis de glucosa en ayunas, perfectamente dentro de rango. Lo que no habíamos mirado con suficiente atención era su glucosa 2 horas después de comer, la llamada glucosa postprandial. Ahí estaba la respuesta. Picos de azúcar que llegaban a 170 miligramos por decilitro después del almuerzo, que luego caían de manera brusca, dejando a las células sin combustible disponible en los periodos de bajada. Cambió su alimentación, reduciendo los carbohidratos refinados del almuerzo e incorporando proteína y grasas saludables, y en 3 semanas me dijo: Doctor, no recordaba lo que era tener energía de verdad después del mediodía.
La solución práctica no empieza con medicamentos, empieza con observación y con cambios en la calidad de lo que comes. Los carbohidratos refinados, el pan blanco, el arroz blanco, los cereales de caja, los jugos de fruta, aunque sean naturales, las bebidas azucaradas, producen ese pico de glucosa rápido y alto que luego se desploma y te deja sin energía. Cambiarlos por carbohidratos complejos con fibra, proteínas y grasas saludables en cada comida estabiliza esa montaña rusa energética y el cansancio empieza a desaparecer en días o semanas, no en meses. Pero quédate porque la siguiente señal engaña todavía más y tiene que ver con algo que probablemente has vivido hoy. Señal número 2. Esta señal tiene un nombre que me gusta usar con mis pacientes, el hambre mentirosa. Porque no es hambre real, tu estómago no está vacío. Acabas de comer hace una hora. Físicamente tu cuerpo tiene combustible disponible y sin embargo hay algo dentro de ti que pide, con una urgencia casi física, algo dulce, algo de pan, algo que te dé ese subidón rápido. Una galleta, un chocolate, ese pedazo de pan que queda en la cesta, un café con azúcar aunque ya hayas tomado dos. La mayoría de las personas lo interpretan como falta de fuerza de voluntad. Soy débil, no me puedo controlar. Lo he escuchado cientos de veces en consulta. Personas que se sienten avergonzadas por sus antojos, que se culpan a sí mismas por no tener más autocontrol, que llevan años en una batalla mental constante con la comida. Error. No es un problema de carácter, es un problema bioquímico que tiene una explicación precisa. Esto es lo que ocurre en tu sangre cuando comes algo que genera un pico alto de glucosa, algo como un desayuno de cereales con leche y zumo de naranja, o un almuerzo de arroz blanco con pan, o una merienda de galletas. La glucosa sube rápido, llegando a picos de 140, 150, incluso 170 miligramos por decilitro. El páncreas responde con una descarga de insulina proporcional a esa subida. En personas con resistencia a la insulina incipiente, esa respuesta insulínica puede ser excesiva, más grande de lo necesario porque el páncreas ya aprendió que necesita trabajar más para lograr el mismo efecto. Esa insulina en exceso baja la glucosa demasiado rápido, demasiado profundo. En 2 horas puedes estar en 80, 78, 75 miligramos por decilitro, técnicamente dentro del rango normal, pero la caída fue tan brusca que el cerebro entró en modo de alarma. Cuando la glucosa baja así de rápido, aunque el valor final sea normal, el cerebro interpreta la velocidad de caída como una emergencia, libera señales urgentes de que necesitas comer y no pide una ensalada. Pide lo que va a elevar la glucosa más rápido. Azúcar, harina, dulce, algo con alta densidad de carbohidratos simples. Esto se llama hipoglucemia reactiva y puede ocurrir con glucosas en sangre de 85 o 90 miligramos por decilitro, perfectamente dentro del rango que los análisis marcan como normal. Los análisis en ayunas nunca lo van a capturar, porque el problema no ocurre en ayunas, ocurre en las 2 horas siguientes a las comidas. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo con una eficiencia cruel. Comes algo dulce o harinoso, pico de glucosa, pico de insulina, bajada brusca, antojo urgente, comes algo dulce de nuevo, pico de glucosa, y así toda la jornada de subida en bajada, de antojo en antojo, sin entender por qué no tienes control sobre lo que comes, aunque te esfuerces genuinamente. Hay personas que llevan 10 o 15 años en esta montaña rusa sin saber que existe. Solo saben que a las 4 de la tarde algo en ellas les exige ese chocolate, esa galleta, esa bebida azucarada, y si se resisten, les baja el ánimo, les cuesta concentrarse, se vuelven irritables, les tiemblan ligeramente las manos. Eso que muchos llaman que me baja el azúcar no es hipoglucemia clínica, es esa caída brusca relativa que el cerebro interpreta como emergencia. Un paciente mío, 38 años, ejecutivo de ventas, me describió esto perfectamente. Me dijo: doctor, si no como cada 2 horas me vuelvo intratable. Me cuesta pensar, me pongo de mal humor, necesito algo dulce o con carbohidratos o simplemente no puedo funcionar. Tenía la despensa de la oficina llena de barritas de cereales, de galletas integrales, de frutas secas azucaradas. Comía cada 2 horas porque era la única manera de mantenerse operativo. Cuando hicimos un monitoreo de glucosa de 24 horas con un sensor continuo, sus oscilaciones eran impresionantes. Subía a 165 miligramos por decilitro después de comer y a las 2 horas estaba en 78. Perfectamente normal en cualquier análisis estático, pero un sistema metabólico completamente desregulado que lo mantenía en un estado de dependencia alimentaria continua.
La solución pasa por romper ese ciclo en su origen. Desayunos y almuerzos con proteína, grasa saludable y fibra reducen drásticamente la amplitud de esos picos. Cuando el azúcar sube despacio y baja despacio, como hace cuando comes huevos con aguacate en lugar de cereales con zumo, los antojos desaparecen de manera casi mágica. No hay lucha, no hay fuerza de voluntad que ejercer. La bioquímica simplemente no genera la alarma de emergencia que antes pedía azúcar a gritos. Y si crees que eso es sorprendente, espera a escuchar la siguiente señal, porque tiene que ver con una parte de tu cuerpo a la que probablemente nunca asociarías con el azúcar. Señal número 3. Vamos a llamarle la señal que nadie mira, porque cuando la visión se nubla un poco, la mayoría de las personas piensan en el ojo, en cansancio visual, en las horas frente a la pantalla. Nadie piensa en el azúcar en sangre. Pero hay algo que ocurre en el cristalino del ojo que explica perfectamente por qué los cambios de glucosa afectan la visión mucho antes de que aparezca ningún daño real en la retina. El cristalino, esa lente natural que tiene tu ojo y que enfoca la luz para que veas con claridad, absorbe agua en proporción a los cambios en la concentración de glucosa en sangre. Cuando el azúcar sube, el cristalino absorbe más agua, se hincha ligeramente y cambia su curvatura. El resultado, la visión se vuelve transitoriamente borrosa o distorsionada. Cuando el azúcar baja, el proceso se revierte. Este fenómeno puede ocurrir con picos de glucosa que van de 100 a 150 miligramos por decilitro, rangos que muchos médicos ni siquiera consideran problemáticos. ¿Cómo se manifiesta en la vida real? Esa sensación de que a media mañana, después del desayuno, las letras en la pantalla no enfocan tan bien. Esa visión ligeramente nublada que aparece después de comer y desaparece una hora después. Ese momento en que sientes que necesitarías graduarte los lentes y al rato ya ves perfectamente de nuevo. Lo engañoso de esta señal es que muchas personas la han normalizado completamente. Es que tengo los ojos cansados, es que trabajo mucho con pantallas. Y en parte puede ser eso también. Pero si la visión borrosa aparece con consistencia entre 20 y 60 minutos después de comer, especialmente después de comidas ricas en carbohidratos, hay que prestar atención. Tengo en mente a una paciente de 51 años que llegó a consulta porque el oftalmólogo la había cambiado de graduación 2 veces en el mismo año y seguía viendo mal a ratos. El oftalmólogo no encontraba nada estructural que lo justificara. Cuando le pregunté si la visión cambiaba según la hora del día o en relación con las comidas, se quedó pensando y me dijo, ahora que lo dices, sí, después de comer siempre veo peor un rato. Ahí estaba la pista, era su glucosa. La solución no es complicada. Monitorear los alimentos que generan esos picos y reducirlos es el primer paso. Lo que sí quiero que quede claro es que esta señal ocular, cuando está relacionada con el azúcar, es reversible completamente en sus fases iniciales. Y detectarla a tiempo evita llegar al estadio donde el azúcar elevado de manera crónica daña los pequeños vasos de la retina. Eso sí es daño permanente. La visión borrosa transitoria es el cuerpo diciendo, hay demasiado azúcar en sangre ahora mismo. Escúchalo. Y la siguiente señal también tiene que ver con algo que le ocurre a tu cuerpo por fuera, algo que puedes ver en el espejo y que lleva un nombre que pocas personas conocen. Señal número 4. Los cambios en la piel que nadie te explica. Esta es la señal que más me gusta explicar porque es de las más visibles y de las más ignoradas al mismo tiempo. La llamo la piel que habla antes que el laboratorio. Hay 3 manifestaciones cutáneas que aparecen en fases tempranas de resistencia a la insulina, mucho antes del diagnóstico de diabetes. La primera se llama acantosis nigricans. Es ese oscurecimiento y engrosamiento de la piel en zonas de pliegues, la nuca, las axilas, las ingles, el cuello. Esa piel que se ve más oscura, casi como si fuera suciedad que no se quita, con una textura ligeramente aterciopelada. Muchas personas llevan años intentando eliminarla con cremas, con exfoliación, creyendo que es un problema de higiene o de piel. No lo es una respuesta directa a los niveles elevados de insulina circulante. Cuando hay resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina para compensar. Esa hiperinsulinemia, ese exceso de insulina en sangre, estimula los receptores de los queratinocitos, las células de la piel superficial, y los hace proliferar. La piel se engrosa, se oscurece, especialmente en esas zonas de fricción y pliegue. Esto puede aparecer con glucosas en ayunas completamente normales. El azúcar todavía no está alto, pero la insulina sí.
y la piel lo muestra. La segunda manifestación son las pequeñas etiquetas de piel, esos pellejitos o acrocordones que salen en las axilas, el cuello, los párpados, se consideran benignos y se asocian culturalmente solo con la edad o con la genética. Pero los estudios muestran que su aparición en personas menores de 50 años, especialmente si son múltiples, está significativamente asociada con resistencia a la insulina. La tercera es más sutil, una mayor lentitud en la cicatrización. Cuando el azúcar en sangre oscila con frecuencia, los leucocitos, las células del sistema inmune que participan en la reparación de tejidos, funcionan de manera menos eficiente. Un rasguño que tarda más de lo normal en sanar, una pequeña herida que se infecta con facilidad, son señales tempranas de que el ambiente interno no es óptimo. Recuerdo a un joven de 27 años que llegó a consulta por lo que él llamaba unos manchones feos en el cuello. Llevaba años con eso, se había aplicado todo tipo de cremas. Sus análisis de glucosa en ayunas, 89 miligramos por decilitro. Perfecto. Pero cuando medimos su insulina en ayunas, estaba elevada. Su índice HOMA, que es la forma en que calculamos la resistencia a la insulina con esos dos datos, ya era alto. Tenía resistencia a la insulina a los 27 años, con glucosa normal. La piel lo había estado anunciando durante años. Lo que tienes que hacer es mirar. Revisa tu nuca, tus axilas, tu cuello. Si hay zonas oscuras aterciopeladas que no se van con la ducha, habla con tu médico y pídele que revise no solo la glucosa, sino también la insulina en ayunas. Son análisis distintos y el segundo raramente se pide de rutina, pero juntos cuentan una historia mucho más completa. Presta atención también a la cicatrización. Si sientes que las heridas pequeñas tardan más de lo que solían, es un dato. Y ahora quiero que te prepares porque la siguiente señal es la que más pacientes me describe con vergüenza, sin saber que tiene una causa biológica clara, y tiene que ver con lo que ocurre en tu cerebro. Señal número 5. La llamo la niebla que apaga la mente. Y es de las señales que más deteriora la calidad de vida sin que nadie la identifique correctamente. ¿Cómo se siente? Llegas a media mañana a una reunión y no logras concentrarte. Lees el mismo párrafo 3 veces y no lo retienes. Buscas una palabra y no te viene. Tomas decisiones que normalmente serían simples y sientes que tu mente está entre algodones. Al terminar el día sientes que tu capacidad cognitiva se ha ido apagando progresivamente. El fenómeno tiene una explicación fisiológica directa. El cerebro es el órgano más demandante en términos de glucosa del cuerpo humano. Aunque representa solo el 2% de tu peso corporal, consume el 25% de toda la glucosa que circula en tu sangre. Es absolutamente dependiente de un suministro estable y constante de glucosa. Cuando hay resistencia a la insulina incipiente, las neuronas también empiezan a volverse resistentes a la insulina. Hay glucosa en sangre, pero las neuronas no la absorben con la eficiencia de antes. El resultado es que el cerebro trabaja en modo de escasez, aunque en realidad haya suficiente glucosa disponible a nivel sanguíneo. Además, las oscilaciones. Cuando el azúcar sube rápido después de una comida con muchos carbohidratos y luego baja bruscamente por la respuesta insulínica excesiva, hay un periodo de relativa hipoglucemia en el que el cerebro literalmente tiene menos combustible disponible. Ese es el momento de la niebla mental. Esa es la razón por la que después del almuerzo con arroz, pasta o pan, a muchas personas les cuesta mantenerse despiertas y concentradas. No es el volumen de comida, es la química. Hay estudios que muestran correlación entre la variabilidad glucémica, esa oscilación constante de subidas y bajadas, y el rendimiento en pruebas cognitivas. A mayor variabilidad, peor rendimiento. No hace falta llegar a glucosas diabéticas para que el cerebro rinda peor de lo que debería. Una paciente de 47 años, abogada, llegó preocupada porque creía que estaba desarrollando algo neurológico. Le costaba concentrarse en los casos, perdía el hilo en las reuniones, su memoria a corto plazo no era la de antes. Análisis neurológicos, normales. Análisis de tiroides, normal. Glucosa en ayunas, 94 miligramos por decilitro, dentro del rango normal. Pero cuando le propuse que llevara durante 2 semanas un registro de lo que comía y de cómo se sentía cognitivamente a lo largo del día, el patrón fue revelador. Después de cada comida con carbohidratos abundantes, en las 2 horas siguientes, su niebla mental se intensificaba notablemente. Cuando cambiamos su desayuno y almuerzo a proteínas, grasas saludables y verduras con bajo índice glucémico, en 10 días me escribió para decirme que sentía que le habían devuelto el cerebro. La solución práctica es sencilla en concepto, aunque requiere consistencia para convertirse en hábito. Desayunos sin carbohidratos refinados, huevos en cualquier forma, aguacate, frutos secos, queso, yogur natural sin azúcar añadida.
Almuerzos que equilibren proteína magra, grasa saludable y verduras de manera abundante, con una porción moderada de carbohidratos complejos como legumbres o arroz integral si se desean. El orden en que se consumen los alimentos dentro de cada comida también importa más de lo que parece. Hay estudios que demuestran que si empiezas la comida por las verduras y la proteína antes que por el carbohidrato, el pico de glucosa post comida se reduce hasta en un 30% en comparación con empezar por el pan o el arroz. Ese simple cambio de orden, comer las verduras primero, la proteína después y el carbohidrato al final si lo incluyes, puede marcar una diferencia notable en cómo se siente tu cerebro por la tarde. Otro elemento que muchas personas pasan por alto es el descanso activo después del almuerzo. No me refiero a la siesta, aunque la siesta corta de 20 minutos tampoco hace daño. Me refiero a esa caminata de 10 o 15 minutos después de comer que activa el músculo y usa la glucosa circulante sin necesidad de insulina. El músculo en movimiento tiene la capacidad de absorber glucosa directamente sin la mediación de la insulina. Una caminata post-almuerzo es una de las herramientas más potentes y más gratuitas que existen para reducir el pico glucémico y evitar esa niebla mental de la tarde. Si hoy, después de leer esto, piensas en los momentos del día en que tu mente rinde peor y los conectas con lo que comiste antes, probablemente verás el patrón con una claridad que antes no tenías. Y lo que viene ahora es la señal más ignorada de todas, la que más pacientes tienen sin saberlo, la que parece no tener absolutamente ninguna relación con el azúcar, y sin embargo la tiene. Señal número 6. Los problemas para dormir y el despertar nocturno. Esta es la señal que nadie conecta con el azúcar y es la que más prevalente es entre las personas con resistencia a la insulina sin diagnosticar. La llamo el sabotaje nocturno. ¿Te suena esto? Te quedas dormido sin problema, pero te despiertas a las 2, a las 3 de la madrugada, con la mente activada y luego te cuesta volver a dormir. O te despiertas antes de que suene el despertador con una sensación de alerta que no debería estar ahí. O simplemente tu sueño es superficial, fragmentado, nunca profundamente reparador. La mayoría de las personas lo atribuyen al estrés, a los problemas del trabajo, a pensar demasiado, y en parte eso también puede ser. Pero hay un mecanismo puramente metabólico que explica el despertar nocturno en personas con desregulación glucémica. Durante la noche mientras duermes, tu cuerpo sigue regulando el azúcar en sangre. En las primeras horas de la noche la insulina va bajando. Si durante el día hubo múltiples picos de glucosa que generaron respuestas insulínicas intensas, es posible que en las primeras horas de sueño la glucosa baje más de lo ideal. Cuando eso ocurre, el cuerpo libera cortisol y adrenalina para elevar la glucosa de nuevo. Esas hormonas de estrés son las que te despiertan. No es que estés pensando en algo preocupante, es que tu cuerpo lanzó una alarma química porque detectó que el combustible del cerebro estaba bajando. Hay otro fenómeno que contribuye, el llamado fenómeno del alba. En las primeras horas de la mañana, entre las 4 y las 8, el cuerpo naturalmente libera cortisol para prepararte para el día. En personas con resistencia a la insulina, esta liberación de cortisol eleva la glucosa más de lo esperado. Eso puede generar un despertar precoz con sensación de agitación interna. Y el círculo vicioso es devastador. Dormirás mal, lo que a su vez eleva el cortisol al día siguiente y el cortisol elevado promueve la resistencia a la insulina. El mal sueño empeora el metabolismo del azúcar y el metabolismo del azúcar desregulado empeora el sueño. La consecuencia práctica es que una persona con resistencia a la insulina incipiente duerme mal, se despierta cansada, necesita más azúcar y cafeína para funcionar durante el día, come más carbohidratos de lo óptimo, genera más picos de glucosa y duerme peor la noche siguiente. Un ciclo que puede durar años. Tengo un paciente, 52 años, que llegó porque se había vuelto un mal dormidor con la edad. Cena abundante, habitual en su cultura, con pan, pasta o arroz, un postre dulce y unas horas después se despertaba a las 3 de la madrugada sin poder volver a dormir. Lo primero que hicimos fue cambiar la cena. Una ensalada grande, proteína magra, una pequeña porción de carbohidrato complejo si acaso. En 2 semanas dormía de corrido 6 horas. En 4 semanas, 7 horas y media. No le cambié nada más, solo la cena. Si te despiertas en la madrugada de manera habitual sin causa obvia, considera hacer el experimento de reducir los carbohidratos de la cena durante 2 semanas. Los resultados pueden sorprenderte y ahora viene la señal número 7, la que más me impacta explicar porque es la más cotidiana, la más ignorada y la que más claramente indica que el cuerpo está pidiendo socorro con respecto al azúcar. Es algo que probablemente sientes con regularidad y que nunca habrías asociado con la glucosa en sangre. Señal número 7.
la sed persistente y la sensación de que nunca terminas de hidratarte. Vamos a llamar a esta señal la sed que no engaña, porque de todas las señales que hemos visto, esta es la que más directamente refleja lo que está ocurriendo con el azúcar en tu sangre en tiempo real, y es la que más personas tienen sin identificar correctamente. La sed excesiva, la polidipsia, en términos médicos, es uno de los síntomas clásicos de la diabetes declarada, pero hay una versión más sutil que aparece mucho antes y que la mayoría de las personas experimenta sin darle la importancia que merece. Me refiero a esa sensación de que bebes agua con regularidad, pero que nunca terminas de sentirte del todo hidratado. Esa sequedad en la boca que aparece a picos a lo largo del día. Ese impulso de beber que llega con fuerza después de las comidas. Y junto con esto, la necesidad frecuente de orinar, especialmente en las horas siguientes a la ingesta de alimentos. ¿Por qué ocurre esto? El azúcar en la sangre es osmóticamente activa. Esto significa que atrae agua hacia sí. Cuando la concentración de glucosa en sangre es alta, el agua se mueve desde las células hacia el torrente sanguíneo para diluir esa concentración. Las células se deshidratan ligeramente y el cerebro interpreta esa señal de deshidratación celular como sed. Simultáneamente, los riñones intentan eliminar el exceso de glucosa filtrándola hacia la orina. Pero para eliminarla necesitan arrastrar agua, de ahí la necesidad frecuente de orinar, y esa pérdida de agua a través de la orina agrava la deshidratación y genera más sed. Esto puede ocurrir con glucosas post-comida que van de 120 a 150 miligramos por decilitro, rangos que los médicos todavía consideran normales o simplemente como respuesta post-comida esperada. Ahora hay algo más que quiero decirte sobre esta señal. Hay personas que confunden la sed con el hambre, o que directamente ignoran la sed y no beben suficiente agua. Si hay una relación disfuncional con la hidratación, la señal se enmascara. Pero si te preguntas a ti mismo con honestidad, ¿bebes agua con regularidad y aún así sientes la boca seca con frecuencia? ¿Sientes sed intensa después de las comidas, especialmente de las ricas en carbohidratos? ¿Tienes episodios de sequedad en los labios y la boca que no tienen relación con el clima ni con el ejercicio? Esas son pistas. Y junto con esta señal añade una que es su compañera inseparable: el aumento en la frecuencia urinaria sin que hayas aumentado la ingesta de líquidos. No es una infección urinaria, no es vejiga hiperactiva, es el riñón trabajando para limpiar el exceso de glucosa que el metabolismo no está manejando bien. Uno de los casos que más me marcó fue el de una mujer de 45 años que llevaba 2 años siendo tratada por síndrome de boca seca. Le habían recetado sustitutos salivales, enjuagues específicos, la habían evaluado para síndrome de Sjögren, todo negativo. Cuando finalmente llegó a mi consulta y hablamos de su alimentación, su sed post-comida, sus análisis más completos, encontramos una glucosa en ayunas de 98, normal, pero una respuesta glucémica post-comida consistentemente elevada y una insulina en ayunas alta, resistencia a la insulina. 2 semanas de cambio alimentario y la boca seca empezó a mejorar. 4 semanas después ya no necesitaba ningún sustituto salival. La solución para esta señal tiene varias capas. La primera es hidratarse bien con agua antes de las comidas, lo que ralentiza la absorción de glucosa y reduce la amplitud del pico post-comida. Beber un vaso de agua fría 5 o 10 minutos antes de sentarse a comer es uno de los gestos más simples y más ignorados para mejorar la respuesta glucémica. La segunda es reducir los carbohidratos de alto índice glucémico para disminuir esos picos que obligan a los riñones a trabajar en modo de limpieza urgente. La tercera, y esta es más específica, es incluir alimentos que con el tiempo mejoran la sensibilidad a la insulina, la canela entera en infusión o añadida a las comidas, el vinagre de manzana diluido en agua antes de comer, los vegetales de hoja verde oscura como espinacas y acelgas, las legumbres como lentejas y garbanzos que tienen un índice glucémico muy bajo y además están llenas de fibra. Son medidas sencillas, económicas, que cualquier persona puede implementar hoy sin necesidad de ningún producto especial ni ningún suplemento caro. Ahora, si a partir de hoy empiezas a prestar atención a tu sed en relación con tus comidas y encuentras ese patrón que te he descrito, anótalo. Ese registro, aunque sea en el bloc de notas del teléfono, es una información valiosísima para traer a tu próxima consulta médica. Bien. Vamos a reunir todo lo que hemos visto hoy porque la imagen completa es más poderosa que cada señal por separado y porque quiero que te vayas de aquí con algo concreto, no solo con información. Tu cuerpo lleva años comunicándose contigo antes de que ningún número en un análisis cruce el umbral de alarma oficial.
Lo hace a través del cansancio que no mejora con el sueño, señal de un sistema celular que no está recibiendo el combustible que necesita, aunque haya suficiente glucosa disponible en la sangre. Lo hace a través de los antojos urgentes e irresistibles de azúcar y carbohidratos, que no son debilidad de carácter, sino la consecuencia directa de picos y bajadas de glucosa que el metabolismo no está manejando con eficiencia. Lo hace a través de la visión que se nubla transitoriamente después de comer, porque el cristalino del ojo responde a cada cambio en la concentración de glucosa en sangre de una manera que los análisis estáticos nunca van a capturar. Lo hace a través de la piel, con esos oscurecimientos aterciopelados en pliegues como la nuca y las axilas, esos pequeños pellejitos que salen en el cuello, esa cicatrización que se ha vuelto más lenta de lo que era antes, todas señales directas de insulina elevada en sangre mucho antes de que la glucosa suba de manera alarmante. Lo hace a través de la niebla mental, ese cerebro que no rinde con la fluidez de antes, que pierde el hilo, que tarda más en procesar porque su suministro de combustible es inestable y las neuronas también pueden desarrollar resistencia a la insulina. Lo hace a través del sueño fragmentado y los despertares nocturnos, cuando las oscilaciones de glucosa disparan cortisol y adrenalina en la madrugada para estabilizar un sistema metabólico que durante el día no se ha regulado bien. Y lo hace a través de la sed que no termina de saciarse, la boca que siempre parece seca después de comer, la necesidad frecuente de orinar que no tiene explicación aparente, señales directas de que la concentración de glucosa está subiendo más de lo que debería. Lo que es importante que lleves contigo de esta conversación es que ninguna de estas señales por sí sola es diagnóstico de nada. El cansancio puede tener muchas causas, la niebla mental también. La sed también. Pero la combinación de dos, tres o más de estas señales, especialmente si llevan meses o años presentes sin una explicación clara, es suficiente razón para tener una conversación con tu médico que vaya más allá de la glucosa en ayunas. Pídele que te revise también la insulina en ayunas. Son análisis distintos y la insulina raramente se pide en un chequeo rutinario, pero juntos la glucosa y la insulina en ayunas permiten calcular el índice HOMA, que es uno de los mejores marcadores disponibles de resistencia a la insulina en fases tempranas. Si tu médico tiene acceso a la posibilidad de monitorear tu glucosa durante 24 horas con un sensor continuo, ese ejercicio de 2 semanas puede ser absolutamente revelador. Verás en tiempo real cómo responde tu glucosa a diferentes alimentos, a diferentes horarios, al ejercicio, al estrés, al sueño. Y lo más importante de todo, el mensaje central que quiero que te lleves es este. La resistencia a la insulina en sus fases tempranas es completamente reversible con cambios de estilo de vida, no parcialmente mejorable, completamente reversible. Alimentación que evita los picos bruscos de glucosa, eligiendo carbohidratos de calidad, incorporando proteína y grasa saludable en cada comida, respetando el orden de los alimentos dentro del plato. Movimiento físico regular, especialmente caminar durante 20 minutos después de las comidas principales, que es una de las estrategias más estudiadas y más efectivas para mejorar la sensibilidad a la insulina sin gastar un euro. Sueño de calidad, porque sin dormir bien el metabolismo del azúcar empeora de manera demostrable. Gestión del estrés crónico, porque el cortisol elevado de manera sostenida es uno de los factores más potentes de resistencia a la insulina. Son medidas que no cuestan dinero, no tienen efectos secundarios y su impacto en el metabolismo del azúcar cuando se aplican de manera consistente es enorme. Hay personas que en 8 semanas revierten completamente todos los marcadores bioquímicos de resistencia a la insulina únicamente con estos cambios. Esto no es alarmismo, es exactamente lo contrario. Es empoderarte con información que el sistema de salud convencional raramente te da en los 10 minutos de consulta, porque no hay síntoma urgente que tratar, porque los números todavía están dentro de rango, porque la medicina reactiva espera a que la enfermedad se declare para actuar. Tú no tienes que esperar a eso. Ahora te hago una pregunta directa. De las 7 señales que vimos hoy, ¿cuántas reconoces en ti mismo o en alguien cercano a ti? Escríbelo en los comentarios. No necesitas dar detalles personales si no quieres, simplemente el número. Es útil para mí saber qué tan común es esto entre las personas que me ven y también puede ser útil para alguien que lea los comentarios y se dé cuenta de que no está solo, que lo que le ocurre tiene una explicación y tiene solución. Si este video te pareció útil, piensa en esa persona en tu vida que siempre está cansada y no sabe por qué. En esa amiga que dice que no tiene fuerza de voluntad con el azúcar. En ese familiar que siempre se queja de que le cuesta concentrarse por las tardes. En esa persona que te dijo la semana pasada que duerme fatal. Comparte esto con ella, sin comentarios, sin explicación, sin el peso de decirle, oye, creo que tienes un problema.
Solo el video. A veces la información correcta en el momento correcto cambia una vida. Y ese cambio empieza con alguien que decide compartirla. Y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, porque la semana que viene vamos a hablar de los 5 alimentos que más dañan la sensibilidad a la insulina y que están presentes en prácticamente todas las cocinas del mundo. Alguno de ellos va a sorprenderte y no es el azúcar blanco refinado, aunque ese también entra en la lista. Es uno que probablemente consumes varias veces a la semana creyendo que estás haciendo algo saludable. Nos vemos ahí. Dios los bendiga